Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al webinar Cómo Buenas optimizar tus tardes. recursos para elaborar tu informe de responsabilidad social. Estamos muy entusiasmados por dar inicio a nuestro segundo webinar del año y compartir con ustedes experiencias enriquecedoras en materia de responsabilidad social. Mi nombre es Linda Fernández y soy asesora de proyectos en el equipo de Responsable. El día de hoy tendré el gusto de moderar junto con mi colega Alicia Hernández la sesión. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de Baker McKenzie. A lo largo de esta sesión escucharemos la experiencia de Baker McKenzie respecto a la elaboración interna de su informe acompañado de un tercero. Hablaremos de las ventajas de trabajar bajo este esquema en cuanto a la optimización de recursos humanos, presupuestales y de tiempo. Y para hablar de ello nos acompañan dos líderes en materia de sostenibilidad, Daniela Quintanilla y Lorena Gaitán. Daniela es licenciada en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el tema y actualmente es coordinadora de responsabilidad social en Baker McKenzie, firma internacional de servicios legales. Bienvenida, Daniela. Un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, Linda. Mucho gusto. Lorena es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Tiene 10 años de experiencia en temas de recursos humanos, desarrollo organizacional y responsabilidad social corporativa. Ha colaborado en empresas tanto nacionales como transnacionales y actualmente es gerente de responsabilidad social en la firma legal Baker McKenzie. Gracias por acompañarnos, Lorena. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de dar inicio, me gustaría recordarles que por el tiempo dedicado a la sesión, podrán compartirnos cualquier duda o comentario a través del chat y las abordaremos al final de la sesión. Los micrófonos permanecerán desactivados. Y bien, para iniciar, les cedo la palabra a Alicia Hernández, quien nos platicará un poco sobre el contexto del proyecto. Gracias, Linda. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ya la vemos. Sí, ya. Perfecto. Muy bien, pues les cuento un poco del contexto del proyecto antes de que las expertas ya nos hablen más de la perspectiva desde Baker McKenzie. Hoy vamos a hablar de, como saben, de la elaboración de un informe de responsabilidad social. En este caso, por la estructura y la estrategia de Baker, es un reporte de sostenibilidad que abarcó los periodos 2019 a 2020, ¿no? O más bien el periodo. De hecho, creo que por ahí nuestras colegas tienen el link y se los pueden hacer llegar a través del chat para que justo puedan ir consultando este informe a lo largo de la presentación y pues también cualquier duda puedan compartirla, ¿va? La forma en la que Responsable colaboró con Baker fue justamente para brindar asesoría para la elaboración para la elaboración del informe de sostenibilidad con una alineación a objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y también con la alineación de el informe de México, pero tomando las directrices de Baker McKenzie a nivel global, ¿no? Y también tomando en cuenta la reciente publicación del primer informe a nivel global. Entonces, era un proyecto muy retador, muy interesante y justo para optimizar recursos, para optimizar pues los diferentes recursos que había a la mano, se estipuló un proceso de acompañamiento muy personalizado para Baker. Les platico un poco el contexto de cómo se dio toda la colaboración. Nosotros fuimos contratados, bueno, Responsable fue contratado por Baker justo en el mes de mayo de 2020 y la forma en la que se estructuró el proyecto fue primero comenzando con un análisis, ¿va? Este análisis, ¿qué iba a implicar? Pues primero la realización de una sesión de trabajo inicial. En esta revisión, bueno, en esta sesión de trabajo pudimos revisar el índice, pudimos rebotar con Baker cuál iba a ser el concepto del informe, cuáles eran las nuevas iniciativas que queríamos reportar y sobre todo cuál iba a ser el plan de trabajo pues a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Esto pues muy importante porque justo sienta la línea para desarrollar las etapas, para que nos coordinemos muy bien como asesores con el equipo que justo iba a estarlo desarrollando dentro de la firma. ¿Qué fue lo que hicimos en esa primera sesión o en una primera instancia? Pues revisar el informe global y poder hacer recomendaciones
con base en las secciones que se incluían y también irlo alineando ya a los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes saben, la agenda global, la Agenda 2030, pues es un marco de trabajo muy importante para todas las empresas, no solo en México, sino pues a nivel mundial. Entonces era clave que pudiéramos alinear este informe a esta metodología. Y también pues trajimos ya a la mesa ideas para el diseño y la presentación que podría tener el informe. Ahora, ya cómo se desarrolló pues como tal la elaboración del informe, Baker McKenzie estuvo a cargo de la redacción como tal del informe y del lado del responsable pudimos otorgar o brindar recomendaciones sobre el texto propuesto. ¿Qué es importante para nosotros como consultores? Pues justamente poder afinar, detallar la narrativa, poder llevarla pues justo con esta perspectiva de responsabilidad social, asegurarnos que se estaban dando los highlights a los datos más importantes que justo mostraban pues los impactos más importantes de la estrategia de Baker en estos temas, ¿no? Y finalmente hicimos una revisión final ya sobre el producto completo para que se pudiera publicar, ¿no? Una pregunta que casi siempre nos hacen es, bueno, ¿cuánto tiempo toma esto, no? Y en general fue un proyecto de alrededor de 4 meses, de mayo a septiembre de 2020, y que después ya se pudo concluir con la publicación del informe y con su difusión. Entonces, bueno, pues hasta aquí un poco de lo que es el contexto del proyecto. Si les parece bien, y ya para no darles más mi perspectiva de responsable, pero más bien para escuchar a Baker, me gustaría comenzar con un par de preguntas para nuestras colegas. Y la primera, pues tiene que ver sobre todo con cuáles fueron los principales cambios en la elaboración de su segundo informe de responsabilidad social, sostenibilidad, con respecto al primer informe que ya había publicado Baker. Si quieres, empiezo, Lore. Pues mira, muchas gracias antes por todo el contexto. Les vamos a platicar un poquito. En cuanto a esta pregunta, Liz, el primer informe siempre es el más retador porque, bueno, al menos en nuestra experiencia, porque es la primera vez que juntas todo, que vas con las diferentes áreas internas a explicarles el proyecto, a decirles la importancia que tiene, el objetivo, las implicaciones también, lo que necesitas de ello. Y pues muchas veces esa primera vez como que no, hay gente que no entiende bien o no sabes muy bien qué esperar, ¿no? Es como lo primero. Para la segunda vez ya tienes como toda una mejor idea y ya puede ser un poquito más realista desde los tiempos, también las revisiones, rondas de ajustes y etcétera. Entonces ya tienes una primera información que ya está en el primer informe y nada más es ver cómo actualizas y qué cosas nuevas pones, ¿no? Entonces el tema de la dedicación a nosotros también, ahorita que decías la duración del informe, justo este segundo estuvo mucho más acotado a lo que planeamos en un principio que la primera vez, porque la primera vez ni siquiera nosotros sabíamos bien internamente cuánto podríamos tardarnos en validaciones y demás. Entonces, la verdad es que eso también fue una gran diferencia. Y bueno, en resumen sería que la primera vez, la segunda vez ya pasaste por esa curva de aprendizaje. Siempre se puede ir mejorando, obviamente, pero bueno, ya pasaste por esa curva. Y en nuestro caso en particular, otro cambio pues fuerte que hubo en este segundo es la estructura, que la estructura de nuestro primer informe, si bien estuvo alineada a los ODS, todavía no formamos parte de la red local. Ya a nivel global sí, pero a nivel local no. Y ya para este segundo sí, entonces también fue nuestra primera comunicación sobre el progreso y ya estuvo, toda la estructura fue con base en los ODS prioritarios para la firma. Entonces ese fue un cambio que la forma de que justo ustedes también nos apoyaron, de forma de presentar la información. Y finalmente, como lo que yo diría es que este segundo informe, por todo el tema de justo de la pandemia, pues tuvimos que meter información de qué hicimos y como todo el contexto en el que estábamos viviendo. Y justo como mencionabas, justo fue un año complicado seguramente para todos. Entonces, para optimizar recursos, pues hicimos esto que, a diferencia del primero que lo hicimos, lo delegamos al 100% también con ustedes, esta segunda vez decidimos hacer redacción y diseño únicamente como in-house y lo demás ya con usted.
Entonces, eso sería como las principales cambios que hubo del primero al segundo. Claro, gracias, Dani. Y en ese sentido, justo ahorita ya estás tocando este tema de delegarlo versus hacerlo como 100% in-house, que pues fue la mayor parte de este último informe. ¿Cuáles consideran que son pues las principales ventajas justamente de este esquema, ¿no? De poderlo trabajarlo ustedes en parte versus delegarlo completamente. Claro, pues mira, como decías, la primera vez lo delegamos al 100% y la segunda vez fue más un mix, pero esta segunda vez ustedes pues la verdad es que nos apoyaron con varias de las cosas que pues ya mencionaste, ¿no? Toda la conceptualización de los capítulos, el análisis como de nuestros programas versus las metas de cada uno de nuestros ODS prioritarios, toda esta recomendación también, el desarrollo de los contenidos, toda la metodología para cómo comunicar y organizar la información, cómo presentar resultados, qué highlights, en qué highlights enfatizar más y demás, toda esta parte. Y bueno, por temas justo de optimización de costos, la redacción y el diseño, como les decía, fue in-house, pero como también tú mencionabas, todo fue de la mano con ustedes. Entonces, aunque nosotros redactamos, también siempre es mandárselos a ustedes y como esa parte para que también nos dieran como feedback. Entonces, yo diría como 3 cosas principales de este como mix, ¿no? Uno es los costos, que si lo haces in-house, pues sí tienes más opciones en términos de presupuesto, y en años difíciles como fue el 2020, pues justo te ayuda a poder seguir con tu proyecto, a poder hacer tu informe, pero de la mano con un experto, sin sacrificar esa parte. Entonces eso está muy padre. La segunda parte serían las rondas de ajustes, que en nuestra opinión creemos que tal vez cuando tú haces la redacción, las rondas de ajustes disminuyen porque al final tú pues, dominas perfecto el lenguaje, qué palabras se usan, cuáles no, como toda esta parte. Pero esto también puede ser una desventaja, como todo en la vida. Entonces, obviamente nos implicó esta segunda vez muchísima más dedicación de parte nuestra para la redacción que la primera vez. Entonces, ahí lo que yo diría es que también depende mucho. Si tienes más recursos y menos tiempo, yo sí recomendaría delegarlo al 100%. Y si tienes justo este tema como nosotros este año, sí conviene que pues, se pueda hacer ahí mitad y mitad. Y bueno, finalmente el tema de diseño, que fue también de lo que hicimos in-house, también depende mucho porque nosotros en Baker tenemos un servicio que te hace todos los diseños y demás, pero nuevamente es un servicio global. Entonces, por la alta demanda que hay, obviamente tarda más el diseño si lo hacíamos nosotros que si lo delegábamos. Normalmente con un tercero tarda menos en hacerse ese diseño. Entonces, nuevamente es lo que, como estés tú como organización en el momento en el que quieras hacer el informe, ¿no? Si prefieres sacrificar tiempo o prefieres sacrificar presupuesto, ¿qué? Pero lo que es más padre es que ustedes tienen pues, las dos formas de trabajar. Entonces, esa flexibilidad, la verdad es que ayuda muchísimo. Claro, y bueno, solo para cerrar este tema de la elaboración general del proyecto, pues me gustaría preguntarles, digo, ya nos compartieron como los pros y contras de hacerlo in-house y con un tercero, pero ¿cuáles consideran justo que fueron las motivaciones principales para que a pesar de decidirlo de forma interna, hacerlo de forma interna, también hayan contratado una consultora, ¿no? ¿Cuál consideran que haya sido pues el principal valor agregado de trabajar con alguien más en esta elaboración? Sí, pues mira, yo lo que queremos y que de hecho lo platicamos mucho es que ustedes tienen toda la experiencia haciendo informes. Yo creo que han hecho bastantes, saben perfecto dónde se pueden atorar, cómo desatorar esos momentos en donde hay que ahí meter un poco de presión o demás. Entonces, esas recomendaciones y esa asesoría de todo su expertise, sin duda, sí creo que te ayuda a tener un resultado como más acotado y más profesional. Entonces, esa yo creo que fue una de las motivaciones de decir, bueno, podemos sacrificar esto, pero sí queremos seguir contando con la ayuda de un experto, aunque sea en otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, cuando lo haces de forma interna, obviamente es muy valioso contar con esta asesoría porque te da una cosa que nosotros decimos mucho de lo de la ceguera de taller. Entonces tú estás todo el tiempo así y se te van cosas, aunque lo revises 10 veces, hay cosas que ya están muy así. Entonces siempre dárselo a alguien que
no lo he leído tanto o así, siempre identifican cosas, te dicen, oye, esto está repetitivo, esto creo que mejor resaltarlo acá que acá. Entonces, esas cosas la verdad es que sí te ayudan muchísimo. Entonces, eso es sin duda. Y en la parte estratégica también, un experto como usted sí te da todo el tipo de información que debes incluir, toda esa asesoría previa a empezar a redactar es súper importante, no es solamente pongo ahí y redacto, sino sí tiene un trabajo previo importante que todas, o sea, ustedes tienen todo el contexto, cómo están los sectores, cómo está el tema en el país y demás, entonces te pueden dar todo, como ir acotando esta información, ¿no? Entonces, aunque tú lo hagas internamente, usted o el experto te va llevando de la mano ahí con toda su experiencia y demás. Entonces, yo creo que eso fue lo que nos motivó así seguir contando con la participación de un tercero y un experto en el tema. Perfecto, muchas gracias, Daniela. Y ahora para hablar un poco sobre los retos que enfrentaron durante la operación del proyecto, cuéntenos cómo se organizaron internamente para recopilar, seleccionar y redactar cada uno de los capítulos del informe. Sí, muchas gracias. Pues ahí la verdad es que fue todo un proceso y justo queremos contarles como mucho de lo que implica realmente todo el proyecto. Entonces, la verdad, lo primero que hay que tener en mente es mapear todas las etapas de las que consta el proyecto. Cada una de las etapas requiere la participación de distintas personas. Entonces, si tú tienes mapeado desde el inicio qué implica cada una, vas a poder tener la tabla de tiempos y vas a poder saber en qué parte se involucran otras personas, que creo que eso es fundamental. Ahí, después de que ya tuvimos mapeado eso nosotros, tuvimos una reunión con los líderes de cada área para solicitarles la información que íbamos a incluir en este informe y para explicarles realmente como lo general del proyecto, cuál iba a ser la mecánica y cómo íbamos ahora a estructurar, a diferencia del primero, como ya decía Dani, que fue nuestro primer acercamiento con un reporte más estructurado. Ahora teníamos otra mecánica y otra metodología que también queríamos compartirles. Entonces, una cosa que hicimos también, siguiendo las indicaciones de responsable, fue crear formatos como muy homologados para cada una de las áreas y que así nos ayudaran a ir recopilando la información que íbamos a estar resaltando en cada una de las áreas. Creo que eso es como muy importante. Y luego, ya que teníamos esa información o el insumo, lo que evaluamos fue esos datos en apego a los ODS, como mencionaba Dani en un principio. Ahora nuestro segundo informe tuvo esta metodología de irlo alineando totalmente a los ODS que la firma priorizó y lo fuimos categorizando así. Cada programa impactaba de forma distinta a cada objetivo. Entonces, así lo fuimos categorizando y también algo que nos ayudó mucho fue contar ya con el informe global de la firma. Creo que eso nos dio también mucha estructura en la forma en la que se planteaba la información y por otro lado la manera en la que se reportaba, ¿no? Entonces, eso sin duda nos ayudó mucho. Y en la parte de redacción, la verdad es que fue un reto importante, debo mencionarlo, porque no es algo que nosotras hagamos en nuestro día a día, la verdad. Entonces, en el área de responsabilidad social nos dividimos los contenidos, cada una redactaba una sección y después lo íbamos juntando para poder revisar todas, así como iba quedando ya el documento un poco más armado y así le íbamos haciendo ajustes, íbamos revisando qué más información deberíamos considerar y demás. Pero sí, fue un buen aprendizaje para nosotras el tema de la redacción. Gracias, Lorena. Y esto último que mencionas me lleva a la siguiente pregunta, que aborda un elemento clave para la elaboración de informes de responsabilidad social o sustentabilidad. ¿Cómo definieron ustedes qué contenidos incluir en el informe? Pues ahí, mira, ahí debo ser súper sincera. Responsable nos ayudó totalmente a definir qué tipo de programas e iniciativas deberíamos buscar resaltar de acuerdo a las metas específicas de los ODS. Entonces, hicimos un ejercicio como muy analítico,
con las consultoras para poder revisar cada ODS, qué metas tenía y qué programas teníamos nosotros que estaban impactando a esas metas o que estaban contribuyendo a esas metas. Entonces, gracias a esa base, la verdad nos ayudó muchísimo para de ahí tener esta perspectiva. Y la manera en la que definimos estos objetivos de desarrollo sostenible fue a raíz de un análisis de materialidad que la firma hizo a nivel global para de estos 17 ODS en cuáles debíamos enfocar más nuestros esfuerzos o en cuáles estábamos impactando más como firma de servicios legales. Y bueno, pues al final de este análisis global salieron estos 8 ODS prioritarios a los que nos estamos enfocando en términos de programas, iniciativas, actividades, propia visión del área. Y pues entre los ejemplos que podríamos mencionar, por ejemplo, están los ODS 8, 5 y 10, que tienen que ver con temas de talento. Ahí nosotros, por ejemplo, resaltamos nuestras políticas de familia, de trabajo flexible, el programa de lactancia, las métricas que tenemos en términos de promociones y de desarrollo de talento, y también la parte de inclusión LGBT, todo nuestro programa de inclusión. Entonces, en todos estos 3 objetivos estuvimos trabajando la parte que tiene que ver con nuestros colaboradores. Después, para los 3 objetivos de medio ambiente, que son el 7, 12 y 13, ahí lo que incluimos fue nuestra medición de huella de carbono y los avances que hemos tenido en los últimos 3 años, así como nuestro programa de gestión ambiental, que este incluye temas de energía, de desechos, de papel, de manejo de residuos, de neutralización de eventos de carbono, etcétera. Entonces, es la manera en la que fuimos estructurándolo, y finalmente incluimos en el objetivo 16 y 17 nuestros programas de pro bono, de servicio comunitario y de compliance, con todo el tema de anticorrupción, de prevención de lavado, para que tuviera como un mismo hilo conductor y fuera contando justamente los avances que habíamos estado teniendo en términos de programas, las novedades que habíamos también tenido, y que así pudiéramos encontrar como una forma más fácil de reportar y también para el lector de consultar esa información planteada. Gracias, Lorena. Muy interesante conocer el enfoque que le dieron. Y bueno, antes de pasar a platicar de los resultados, quisiera preguntarles qué retos identificaron en el proceso y cómo es que los fueron resolviendo. Bueno, pues ahí nos topamos con muchos retos. Como dice Dani, tiene una serie de ventajas hacerlo in-house, y también algunos retos con los que nos topamos. Lo primero que podríamos mencionar tal vez es justamente este tema de recopilación de la información. Al final, la participación de otros actores siempre resulta en un reto, porque estás hablando en términos de tiempos, de prioridades, y que todos tienen que participar e involucrarse para que el producto salga en tiempo y forma, ¿no? Entonces aquí uno de los retos que nosotros vimos es que realmente teníamos que involucrar mucho a las otras áreas, pero saber exactamente en qué partes del proyecto las íbamos a involucrar para también poder avanzar y hacer checkpoints indispensables que tuviéramos que hacer. La otra que podríamos mencionar tal vez es el tiempo en general. También, como decíamos en un principio, mapeamos todo lo que el proyecto iba a conllevar y todas las etapas que iba a incluir este proyecto. Y el tiempo fue un reto, porque al principio pensábamos que hacerlo internamente iba a correr un poquito más fácil en términos justamente de tener más colchón de tiempos para hacer ajustes y demás, pero al ser una firma global también pues tenemos que pasar por un periodo de revisiones y muchas personas se involucran. El tema de diseño también, como platicaba Dani, al hacerlo en nuestro centro de servicios, pues entras así como en la fila, y entonces tienes que ir ahí revisando los ajustes que se tengan que hacer en cuanto sea posible. Entonces el tiempo sí fue retador. Sin embargo, pues al final creo que justamente tener mapeado desde un inicio todo el proyecto nos ayudó mucho a darle
pues mucho foco y perspectiva de que no se nos fueran etapas y tenerlo como muy, muy bien pensado para que tampoco nos fueran a llegar sorpresas hacia el final, ¿no? Y la última, pues esta que hablábamos de la selección de contenidos. Para nosotros este reporte implicó 2 años de trabajo que se iba a reportar. Entonces fue un reto encontrar esa información exacta con la metodología de los ODS. Había, por ejemplo, algunos programas que no tenían métricas o que no estaban comparables con las que habíamos reportado el año pasado. Entonces tuvimos que encontrar esta manera de sí encontrar esa información que queríamos resaltar, que fuera como muy transparente y muy clara, pero por otro lado que no fuera tan extenso, ¿no? Al final 2 años de reporte sí es mucha, mucha información. Entonces encontrar esos highlights, como decía Dani, para poder darle este realce a la información y que realmente pudiera tener un mayor impacto en las personas que lo consultaran. Claro. Muchas gracias, Lore. Y Dani, creo que justo ahorita Lore de lo que estás mencionando le da el clavo en algo que seguramente muchos miembros de la audiencia el día de hoy se pueden relacionar, porque seguramente tenemos pues muchos invitados que justamente han vivido la experiencia de pues realizar un informe dentro de su empresa, ¿no? De su organización. Y bueno, o sea, lo que acabas de decir justo nos habla de que no es solo un tema de reporteo o de comunicación, sino que muchas veces es un ejercicio que te deja ver para adentro de la organización y te deja ver dónde están esos puntos críticos de la estrategia, ¿no? Medición de impacto, transversalidad de las iniciativas, cómo se documenta la información con las áreas. Entonces, pues nos da gusto escuchar que también fue un ejercicio con el que ustedes pudieron identificar estas áreas de oportunidad y a lo mejor pues mejorar procesos, mejorar ciertos aspectos, ¿no? Ya dentro de la operación. Creo que es muy interesante y bueno, pues también si alguien en la audiencia se quiere desahogar y compartirnos por el chat justo estos retos que han vivido en la elaboración de informes, creo que es un buen espacio para que los compartamos. Y bueno, chicas, me gustaría pasar ya a la sección de aprendizajes y resultados. Creo que ya hemos ido cubriendo un poco este aspecto, pero bueno, me encantaría que nos pudieran compartir justo cuáles fueron los aprendizajes más significativos que obtuvieron con base en este proceso. Pues mira, ahí creo que realmente podríamos, como dices, desahogarnos y hablar de este tema toda la tarde, pero creo que sí hay puntos muy relevantes que rescataríamos en términos de retos, de aprendizajes y de recomendaciones incluso. En la parte de aprendizajes, yo diría que uno de los más grandes que nos llevamos fue justo eso, ¿no? Tenerlo todo mapeado desde un inicio. Creo que es la recomendación más importante que yo les haría a la audiencia el día de hoy. Si no han hecho informes o si han hecho y saben justo de lo que hablo cuando digo mapear todo este proyecto, de verdad creo que eso hace toda la diferencia, saber exactamente dónde empieza, dónde termina, la temporalidad que nos platicaba Alice desde el principio. Nosotros nos tomó varios meses esta elaboración del reporte y era nuestro segundo. Esperemos que para el tercero y los siguientes sea todavía mejor y justamente optimizando los recursos con los que tenemos en la organización. Es muy importante tener mapeado todo lo que implica el proyecto, todas las etapas, la metodología. Creo que también eso es muy relevante para nosotros. Otro de los aprendizajes relevantes en este sentido fue tener clara la metodología en la que íbamos a utilizar para justamente tener clara esta planeación de información, el diseño, los programas y las actividades que íbamos a ir introduciendo en el reporte que tuvieran este sentido, este apego a la metodología que eran los ODS. Y para ello pues fue
sumamente constructivo trabajarlo con responsable porque nos ayudó también a aterrizar las ideas que teníamos, ¿no? Al final, creo que como mencionaba Dani, esta ceguera de taller te da incluso operando los mismos programas, ¿no? Entonces, poder salirte de ahí y pensar un poquito más estratégicamente cómo los podrías reportar y qué cosas son relevantes de mencionar sobre esos programas, hacer como una evolución en el tiempo y poder ver cómo han caminado. Y creo que otro aprendizaje también que nos llevamos en este último reporte es segmentar muy bien el periodo del informe, ¿no? ¿Qué vas a estar reportando en qué periodo de tiempo? Así, eso lo hace más fácil de saber exactamente en este periodo de tiempo qué pasó y de ahí qué vamos a reportar, ¿no? Para que no te vayas a hace 15 años, hacíamos tal, pero tal vez ya no es tan relevante porque ahora tienes totalmente otra estructura y otra estrategia. Entonces, tener muy claro el periodo que implica el reporte y cuál es como la visión que está teniendo la organización para informar a sus grupos de interés qué pasó en ese tiempo. Creo que es también uno de los aprendizajes pues más grandes en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Creo que me gustaría como justo cerrar esta parte de aprendizajes y resultados hablando del impacto que ha tenido la publicación de este informe para Baker, ¿no? Sabemos que hay empresas que publican a lo mejor para rendir cuentas, hay otras empresas que publican pues justo para no perder esta comunicación con sus stakeholders. Pues hay diferentes objetivos que se pueden cubrir, ¿no? Para ustedes como firma, ¿cuál ha sido el principal impacto de este informe? Pues mira, creo que aquí lo dividiría en dos. Primero, hablar de internamente qué impacto tuvo. Pues creo que desde tener muy clara la estrategia de la firma, eso es un impacto que genera el informe, porque al final estás aterrizando esa estrategia en programas, en iniciativas que se llevaron ya a cabo. Es una oportunidad también de agradecer y de resaltar la participación de quienes colaboraron en estas iniciativas. Y por otro lado, para nosotros, al final, al ser una firma global, es una oportunidad también de dar a conocer a otras oficinas de otras regiones qué estamos haciendo en México, qué podemos compartir de México, mejores prácticas. Y nos hemos llevado la sorpresa de que nos han contactado de otras oficinas para preguntarnos por alguna iniciativa que vieron en el informe y que quieren saber más de lo que hicimos, cómo lo hicimos. Entonces, ha sido también muy gratificante saber que internamente también pues genera un impacto este informe, ¿no? Y eso pues también lo hace retador porque lo tienes que tener en español, en inglés y poder distribuirlo con todos los canales para que realmente valga la pena tenerlo así tan público. Y externamente, pues también, como bien lo mencionas, Alice, realmente dar a conocer a nuestros grupos de interés lo que estamos haciendo y rendir cuentas de manera muy transparente sobre, pues nosotros somos una firma de servicios legales, entonces es muy importante dar a conocer hacia el interior y con las alianzas que tenemos, qué tipo de programas llevamos a cabo, qué iniciativas tenemos, cuáles son nuestros objetivos y nuestro propósito. Y por otro lado, pues nos ha dado también la oportunidad de explorar colaboraciones incluso con tal vez organizaciones con quienes compartimos esta visión de responsabilidad social o de algún tema en específico, y nos ha abierto la oportunidad a trabajar con ellos y a hacer proyectos en conjunto, que al final creo que una de las cosas que más tenemos claras a raíz de estos ejercicios de reporteo es que mientras más aliados tengas en distintas iniciativas, también tienes mejores resultados. Entonces, uno de los ODS a los que queremos impactar con esto es alianzas para lograr los objetivos. Entonces, tenemos muy claro que en distintos momentos se requiere de la colaboración y la participación de una o varias organizaciones para llegar a tener también un impacto pues mayor, más positivo, resultados también más duraderos en el tiempo, y que al final
todo este objetivo que tenemos de hacerlo sostenible en el tiempo es que puedan seguir estos programas y que con estas colaboraciones, dando a conocer lo que hacemos, pues pueda tener ese impacto que buscamos. Entonces, más o menos eso es la idea que tenemos tanto interna como externa en términos del impacto. Muchas gracias, Lorena y Daniela, por compartir con la audiencia los principales retos y aprendizajes que tuvieron durante el proceso de elaboración de su informe. Ahora cuéntenos un poco por qué recomendarían trabajar en un esquema híbrido de elaboración de informe, es decir, una mezcla entre elaboración interna más el acompañamiento de un tercero. Sí, pues mira, un poco como lo hemos platicado durante la sesión, yo sí creo que bueno, tú tienes como el plus, es una buena opción porque tú internamente tienes el plus de que, como decía, conoces a las personas de las diferentes áreas, tienes como la confianza para decirles, please, 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 me urge el dato, por favor. Como que eso siempre justo es uno de los retos ahí importantes, meter esa presión internamente y poder hacer como esta parte. Entonces, eso pues, te da esa confianza, ¿no? Porque tú formas parte de. Entonces, sin duda, el conocer el estilo y todo eso te ahorra un poquito ya toda la parte de ciertos ajustes que pueden venir después de, oye, esta palabra nosotros no la utilizamos tanto, o mejor esta otra, o más o menos como todo este estilo, del tema del estilo de comunicación. Entonces, esa es como la parte internamente que yo le veo. Y lo bueno de tener justo la posibilidad de hacer un esquema híbrido, fuera de lo que ya mencionamos justo de los costos y de los tiempos y demás, es que el ir de la mano, hacerlo tú internamente tiene esta ventaja, ir de la mano con un experto te permite como sí aprovechar esa expertise, toda esa experiencia que ellos tienen y a que alguien lo vea como un externo y te pueda decir si se está entendiendo lo que quieres comunicar, si lo que según tú estás diciendo, si se entiende externamente o no, como toda esa parte. Y también te da muchísima estructura, como que sí siento que tú lo tienes clarísimo y internamente estás muy en la operación y demás, y tú lo entiendes perfecto, pero de repente lo ve alguien más y dice, oye, pero aquí falta esta parte y faltan estos datos, y ahorita que decía Eliana en el chat, el tema de las métricas, que siempre es un reto. Entonces te ayuda mucho a decir, oye, bueno, si no tienes esta métrica, ¿por qué no metes esta otra? Como esa parte, ir de la mano con un experto también te da esa estructura, ¿no? Y como sobre todo te da también, finalmente yo pensaría que la confianza de que todo lo que tú estás haciendo y publicando y todo tu trabajo también está siendo avalado por un tercero, y ese tercero pues es un experto en el tema. Entonces siempre yo pensaría que por eso recomendaría un esquema híbrido. También te decía, si tienes presupuesto y poco tiempo, pues tal vez te convenga a ti más delegarlo al 100%, pero sí recomendaría un esquema híbrido ahorita, que pues, luego son tiempos difíciles, se puede hacer, yo creo que no es que pierdas nada, simplemente es acomodarlo de diferente forma. Entonces, por esa razón creo que yo recomendaría ese esquema también. Claro, muchas gracias, Daniela. Tocaste puntos clave que estoy segura les serán de mucha utilidad a la audiencia. Y una última pregunta para cerrar, y yo creo que de las más esperadas. ¿Qué consejos le darían a aquellas empresas que quieren elaborar su informe de manera interna? Híjole, pues sí, bueno, muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que sí, yo un poco como decía, si cuentan con poco presupuesto, háganlo de esta forma, no se detengan por el tema del presupuesto. Creo que es algo que se puede platicar justo con expertos y decir, oye, yo puedo hacer esto, yo lo otro, hacerlo en un poco más de tiempo o sea, creo que son cosas que no se detengan por el tema del presupuesto. Sé que la lucha interna en responsabilidad social siempre es ahí estar tocando puertas internamente y vendiendo los proyectos, entonces no es la excepción, un informe, pero no se detengan por eso. Hay opciones y hay esquemas que pueden funcionar, entonces es algo que yo diría. Y bueno, también recomendaría que sí se aseguren de que al menos al principio, si ya ustedes lo quieren desarrollar, pero al menos todo el principio y todo lo que decía Lore, de toda la planeación y el poner los tiempos y más o menos todos los procesos que se tienen que seguir, sí asesórense de alguien que ya lo haya hecho, porque parece que es muy sencillo y dices, ay, oye, pues feliz, yo lo hago, y hay veces que no es tan así, ¿sabes? Entonces, si alguien tiene el micrófono abierto.
Sí, entonces, gracias, Dani. eso es algo que yo también diría. Y lo más importante, para al menos nuestra opinión, es que no te esperes a tener un programa súper robusto de responsabilidad social o de sostenibilidad en tu empresa, en tu organización, para hacer un informe. Creo que es algo que luego dices, no, pues es que ¿qué voy a comunicar si tenemos poco? No importa, yo creo que puedes ir comunicando poco a poco, y justo un informe, como bien decía Sally, no es solamente comunico ya, también te ayuda muchísimo a poner todo en un documento y decir, oye, pues mira, aquí nos faltan métricas, hay que ir por aquí, hay que ir por allá, hay que reforzar este programa, este está súper bien. Entonces, también te ayuda en la parte estratégica de cómo ir moviendo tus programas internamente. Entonces, es algo que yo también diría, no pasa nada si tienes menos información que los líderes en sostenibilidad del país, porque pues, es obvio que en algún momento ellos empezaron igual, entonces no pasa nada, creo que puedes ir poquito a poco, y pues eso creo que sería una de las recomendaciones, y ser muy pacientes, no pasa nada si se atrasan un poquito los tiempos, tener en cuenta que eso puede pasar, como que hay cosas que no siempre se cumplen al pie de la letra, como tú lo mapeaste al principio, entonces considerar esos tiempos también de ahí como de colchón para que pueda salir en tiempo y forma como lo planeaste. No sé si ahí quieres agregar algo, Lore, más, pero creo que más o menos eso. Sí, yo diría pues básicamente lo mismo que Dani, en realidad aventarse a hacerlo, de preferencia ir de la mano de un experto siempre ayuda, de verdad. Bueno, creo que sobra decir, pero súper recomendamos a Responsable. A nosotros nos guiaron y nos llevaron mucho de la mano, y también esta parte de flexibilidad que decía Dani, de entendernos muy bien y entender nuestro giro y cuál era nuestra intención y nuestro interés. Creo que eso, aventarse a hacerlo, de preferencia de la mano de un experto, y justamente por algún lado se debe empezar, ¿no? Entonces, si tienen ya iniciativas que reportar, váyanlas recopilando. Ese es un tip que pudiera serles de ayuda. Vayan juntando la información que tengan de los programas y de las iniciativas, y seguramente será más fácil cuando ya decidan hacer este informe teniendo ya la información más a la mano, pero sí, creo que eso, aviéntense. Muchas gracias, Lore y Dani. Ahora, para cerrar, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Súper. Creo que, bueno, les pusimos por el chat si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, la puede poner por acá y con gusto la vamos resolviendo. Creo que a mí me gustaría, digo, ahorita que la audiencia pregunta, pero me voy a aprovechar de que tengo el micrófono para hacerles una última pregunta. Bueno, sé que justo como mencionaban, pues el informe ha sido de mucha utilidad internamente, ¿no? Hay empresas con las que hemos trabajado que justo publican informes, pues no porque sean, por ejemplo, una empresa pública que tiene que rendir cuentas ante un consejo, que sea un requisito, ¿no? Cumplir con alguna metodología, etcétera, pero que justo hacen estos informes como pues herramienta o como mecanismo para mantener a sus colaboradores bien informados, etcétera. Me gustaría resaltar con ustedes, no sé si podamos volver rápidamente a este punto, de qué impacto ven ustedes, por ejemplo, a nivel de los colaboradores. O sea, ¿creen que es una herramienta que justo pueda servir como para la retención, la atracción del talento, justo a lo mejor para dar a conocer estas iniciativas y que los colaboradores se puedan involucrar más? ¿Cómo ven que es la utilidad pues del informe a nivel interno de la firma? Pues mira, ahí te puedo platicar que sí hemos visto un impacto. Particularmente nos sirve muchísimo tener este informe, por ejemplo, para presentaciones de inducción o de incluso en juntas de la firma. Y hemos visto que muchas veces lo que incluye el informe, las personas internamente tal vez no conocen todo. Entonces, cuando lo ven, dicen, ah, mira, no sabía que habíamos hecho este evento con nuestros clientes de diversidad e inclusión, está increíble, ¿no? Y que poder tener esta posibilidad también de involucrarlos, y por otro lado, de resaltar la participación de quienes se involucran.
¿no? De decir, mira, yo participé en un voluntariado o en un asunto pro bono o en una plática y aquí está mi foto o está mi video. Entonces, creo que sí tiene un impacto pues importante a la hora de hacer esta difusión interna, y también creo que nuestros colaboradores lo han compartido mucho también, ¿no? Entonces se lo envían a sus clientes, a su familia, a sus proveedores, como para también tenerlos informados y decirles pues qué estamos haciendo, ¿no? Entonces yo te diría que sí tiene un impacto importante hacia el interior de la firma. Claro, súper. Muchas gracias, Lore. Y justo ya empiezan a salir las preguntas acá por parte de nuestros invitados en el chat. Tenemos una por parte de Gabriela que justo pregunta, ¿cuándo es recomendable publicar el informe? ¿Enero, febrero o hasta marzo? No sé, aquí chicas, si ustedes puedan platicar un poco sobre por qué decidieron publicar cuando publicaron, etcétera. Sí, mira, ahí yo creo que también depende mucho de tu organización y tu empresa. Hay muchas organizaciones que se manejan con año calendario, entonces normalmente cierran en diciembre su año y, bueno, puedes empezarlo desde antes, ¿no? Pero para cerrar datos, cierras datos en diciembre, completas los primeros 2 meses, terminas diseño, todo lo que falte, y publican justamente en marzo o algo así, ¿no? Muchas empresas lo hacen así. Nosotros publicamos en noviembre porque nosotros nos manejamos por años fiscales. Entonces, toda nuestra estrategia y todos nuestros planes internos están por año fiscal que terminan el 30 de junio. Entonces, justamente, ya que cerramos información en junio, terminamos de recabar toda la información, redacción, diseño, etcétera, y ya publicamos en cuanto estuvo listo. Entonces creo que depende mucho. También los que están reportan en Global Compact, depende también mucho de cuándo sea tu fecha de reporte, ¿no? Y como tu fecha límite. Entonces también depende de cuándo ya te diste, como te adheriste al Pacto Mundial aquí en el local, bueno, local o globalmente. Entonces también depende mucho. Entonces eso es muy cada organización. Sí, y encima también, Dani, esas opciones que ya platicas tú, también están, por ejemplo, las empresas que reportan a bolsa, que justo también Exacto. les piden muchos de estos requerimientos para marzo, abril, ¿no? Dependiendo de la fecha que se estipule, pero tienen que Exacto. hacerlo antes. Exacto. Muy bien. También nos preguntan por acá, digo, una pregunta que creo que puedo contestar muy rápido, nos la hacen cuánto duró el proceso para crear el informe. Y bueno, como habíamos platicado al inicio, fue de mayo a septiembre, entonces alrededor de 4 meses, ¿no? Más o menos. Así es, más o Y menos. bueno, nos preguntan de este tema de las métricas. Talía nos pregunta si elaboraron instrumentos o encuestas de apoyo para determinar las métricas y si existe alguna, pues supongo que instrumento o métrica que puedan recomendar. En este sentido, creo que podríamos decir que depende mucho del programa. Por ejemplo, podríamos decir que el programa de gestión ambiental de la firma tiene un sistema muy específico, muy cuantitativo de reportar ahí todas las métricas que tenemos en ese sentido. No así, por ejemplo, en diversidad e inclusión, que es mucho más cualitativo y que son pues más ver la evolución de los programas y de, por ejemplo, cuántas personas se adhieren a las políticas. Entonces, depende mucho el programa, pero lo que sí les recomendamos es tener una línea base para poder compararlo hacia los siguientes años, ¿no? Entonces, esa idea justamente nos la dio el sistema de medición de gestión ambiental. Nos decían, hay que tener una línea base para compararte, porque si no, no vas a saber si vas bien o si vas muy lento o si vas incluso en retroceso, ¿no? Entonces, tener un comparativo, ya sea en términos de género, de programas de inclusión, de personas que se adhieren a las políticas, de eventos, de gestión ambiental y residuos, hasta incluso de temas de compliance, ¿no? O sea, tener métricas siempre es mucho más fácil a la hora de reportar y poder ver la evolución en el tiempo de los programas. Creo que eso es muy relevante y no siempre se tienen las métricas de inicio y eso es más difícil. Cuando no tienes las métricas desde el inicio es difícil porque justamente cómo vas a reportar el avance que has tenido.
sentido, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que podríamos hacerles. Cada programa va a tener como su propia implicación, pero ustedes sabrán muy bien qué es lo más recomendable en cada uno de los programas, ¿no? Y ahí nada más me gustaría agregar, Lore, que yo sé, o sea, no siempre todas las empresas tienen los recursos para justo contratar un software súper grande y como para gestionar esto, entonces tampoco desmotivarse y decir, no, pues ya, mejor no lo hago, porque creo que desde un Excel y irlo haciendo mes a mes manual, para los que no tienen, se puede hacer, de medición de horas de voluntariado, horas pro bono, justo lo que decía Lore, no siempre se tiene que tener el software súper grande para la medición de metas, se puede hacer manual y también funciona. El punto, como dice, la importante es sí tener una línea base y de ahí empezar a trabajar. Claro. Me gustaría abordar una pregunta que hace Gina, que es también en el sentido de la elaboración del informe, y después podemos cerrar con la que nos pone Diana, que es más de comunicación. Pero justo Gina nos pregunta qué tipo de herramientas utilizaron para recopilar la información de las diferentes áreas. Bueno, ahí lo que hicimos fue esta generación de formatos como muy homologados, nos ayudó muchísimo y sin duda esta revisión o análisis que hacíamos de la metodología que queríamos utilizar, por ahí Eliana está mencionando la de GRI, sin duda también, o sea, tener clara una metodología creo que es mucho más fácil a la hora de saber cómo vas a reportar lo que quieres reportar. Y ya teniendo claro esa metodología, nosotras lo que hicimos fue hacer formatos igualitos para cada área y nada más lo que variaba era el tipo de información que estábamos solicitando, ¿no? Por ejemplo, algunos tenían que incluirnos documentos adjuntos como tipo evidencias o un poquito más de detalle de las iniciativas, pero en general nos ayudó mucho tener estos formatos homologados para también a nosotras a la hora de bajar esa información ya estuviera más estructurada y no fuera así de que yo te lo mandé en PowerPoint y yo en un Excel y yo te conté por teléfono y no, o sea, y que se perdiera como esa línea. Sí creo que es más fácil tener esos formatos y vale la pena revisarlos a detalle con cada área para que les quede muy claro específicamente ellos qué necesitan enviarnos, ¿no? Claro, sí, puede ser una pesadilla, todos los que hayan recopilado información, si te llegan en 1000 formatos. Sí. Sí, Uy, no. es terrible. Muy exacto. bien. Y pues bueno, me gustaría cerrar con esta pregunta que creo es muy atinada ya como para cerrar esto. Nos pregunta Diana justo qué estrategia y o canales de difusión del informe pueden recomendarnos. Pues mira, ahí la verdad es que hicimos una estrategia fuerte que de hecho también con responsable nos dieron también recomendaciones en esa parte. No, lo padre es que no te quedas en, bueno, ya se publicó ahí, sino también te ayudan. Hasta este mismo foro es una de ellas que para nosotros nos ayuda a difundir también nuestro informe. Pero tuvimos también acompañamiento de la agencia que tenemos en la firma a nivel, o sea, a nivel creo que regional. Entonces, hicimos, por ejemplo, un lanzamiento, en este caso fue obviamente en línea, pero es algo que creemos que es muy valioso y si lo hubiéramos podido hacer presencial, mucho mejor. Pero haces un lanzamiento, invitas clientes, invitas proveedores, otros grupos de interés. Ese es uno de los canales principales. Nosotros hicimos también un lanzamiento con medios, en donde también invitamos a miembros importantes y de ahí pues se va difundiendo como el resultado, ¿no? Y el informe. Obviamente redes sociales pues siempre tienen un alcance bastante fuerte. En las redes siempre también está esta parte de difusión. Y no, más o menos esas son como las principales que utilizamos. No sé si Laura quieras agregar alguna otra que se me esté yendo. Pues creo que sobre lo mismo, Dani, yo nada más mencionaría esta importancia del apoyo del liderazgo, de la alta dirección para que esto se lleve a cabo desde un inicio y además se difunda entre nuestros clientes. Nosotros tuvimos el total apoyo de nuestro socio administrador que está por aquí, ya lo vi muy activo en el chat, Raimundo Enríquez, y pues agradecer muchísimo su apoyo porque realmente desde el inicio
del proyecto, creo que es muy relevante tener el involucramiento y la participación de la alta dirección, de los líderes de la organización, para que eso también fluya y no se vea como un proyecto ahí aislado, sino que es realmente reconocer a la organización y dar a conocer externamente lo que estamos haciendo. Y como decíamos, pues utilizar los canales que tenemos más a la mano. Cada organización es distinta en ese sentido, pero aprovechar pues hoy en día las redes sociales, la página de internet de cada organización y poder encontrar estos espacios para poder platicar de lo que se hace, creo que es pues muy relevante y ayuda mucho a justamente dar a conocer todo este tema, ¿no? Claro, creo que, y ya tomando esta última pregunta que acaba de aparecer en el chat de Marlene, que justo retoma, pues, cuáles son los medios recomendados para difundir. Creo que cerrando un poco todo lo que nos están compartiendo, chicas, pues también nosotras como consultoras nos hemos dado cuenta que muchas veces la comunicación depende del grupo de interés al que quieras llevar, ¿no? Entonces, a veces nos ha tocado ver organizaciones que se quedan con la publicación del informe o con que esté disponible en el sitio web o en la intranet o la plataforma que utilicen internamente y pues se pierde un poco, ¿no? Entonces, como dices, Lore, pues encontrar estos espacios donde sabes que va a haber un grupo que te va a escuchar, que te va y que le vas a decir lo que importa, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu informe es sobre las iniciativas internas, pues órale, a compartirlo con los colaboradores, ¿no? O si hay alguna autoridad, pues compartirle cómo estás cumpliendo, cómo estás en compliance, etcétera. Entonces, creo que es súper relevante. Y bueno, pues para respetar el tiempo de todos, me gustaría agradecerles muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Creo que fue muy enriquecedor escuchar la experiencia de Baker y cómo trabajamos de la mano con Responsable en este proyecto. Entonces, bueno, estamos desde Responsable muy agradecidas de que hayan venido a compartir la experiencia con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy padre poder platicar todo esto y pues ahí a la orden. Sí, igualmente agradecerles, Linda, Alice, Elian, todo el equipo, la invitación a esta sesión y a la audiencia también agradecerles pues su participación y estar aquí con nosotros. Ya tienen el link de nuestro informe, nos dará muchísimo gusto que lo puedan consultar y pues cualquier cosa que necesiten, aquí estamos súper al pendiente. Gracias, Lore. Gracias, Dani. Y bueno, por último, nada más avisarles que les vamos a hacer llegar a todos los participantes un artículo que justo recapitula un poco pues la experiencia de elaborar un informe y cuáles pueden ser los principales errores que podamos cometer, ¿no? Entonces, también pondremos a disposición la grabación, así que pues estén al pendientes en nuestras redes. Muchas gracias a todos y bonita tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.